porque aunque no esté presente con otras personas, pues sigo lo que dice la derecha, lo que dice el PAN, lo que dice José María Aznar, el bruto de José María Aznar, que se da el lujo de quererse burlar de nuestro presidente, cuando ese señor fue acusado ante la Corte Penal Internacional, algo de lo que no va a ser acusado jamás Andrés Manuel López Obrador, por haber desatado la guerra en Irak y ser responsable del asesinato de miles y miles de niños en Irak, inventándose Islas Azores, la reunión de Tony Blair, José María Aznar y Bush, donde deciden bombardear Irak con el pretexto de unas armas de destrucción masiva que nunca jamás nadie vio. Ese es el señor Aznar. Un asesino no puede criticar a nuestro presidente de la República porque fue considerado asesino incluso en España. Yo recuerdo mucho en ese tiempo la acusación ante la Corte Penal Internacional, que se hicieron patos, firmada por 13,500 personas de la cultura en España, artistas, escritores, acusando a José María Aznar de ser un asesino. Entonces, bueno, pues me toca debatir con ese señor de la derecha, del Partido Popular, José María Aznar, con su bigotito tipo Hitler, que le queda muy bien. Bueno, pues el día de hoy quiero comenzar con ustedes señalando de qué vamos a hablar. Y voy a compartir mi pantalla y de lo que vamos a hablar es ni más ni menos que de la evasión fiscal. El no pago de impuestos por parte de grandes corporaciones en México. Grandes empresas. Todo a partir de la información que dio en la mañanera el presidente de la República, en donde presentó uno de los tantos datos que hemos venido siguiendo en este país, pues a partir de el no querer pagar impuestos. Así, el no querer pagar impuestos. Mientras que otros los pagamos, pues hay empresas que no quieren pagar impuestos. Bien. En la conferencia de la mañanera, el presidente de la República dio a conocer esta tabla que les estoy compartiendo. Se trata de la condonación de impuestos a empresas en el periodo 2017-2018. Estamos hablando del sexenio del espurio Felipe Calderón y del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es una lista parcial, ojo, es parcial. Esta tabla no engloba a todas las empresas a las que se les han condonado impuestos. No, absolutamente no. Son solamente 58 empresas a las que se les ha hecho una condonación superior a los 1,000 millones de pesos. Ojo, 1,000 millones de pesos. Te condonaron más de 1,000 millones de pesos en esos dos sexenios, estás en la tabla. Te condonaron 900 millones, no estás en la tabla. Así que esa cantidad de 366,000 millones, como ahorita les voy a mostrar con otros datos, es mucho más grande. Luego regreso a la tabla. Ahí tenemos esa tabla porque hay mucha información que hay que extraer de esa tablita y que todos tenemos que tener en mente. Miren, lo primero es que un pueblo con 60 millones de pobres, con muchas carencias, hemos subsidiado a empresas norteamericanas. Hemos subsidiado a Citigroup, a General Motors, hemos subsidiado a Procter & Gamble, hemos subsidiado a Hewlett Packard, a Sabritas, a Halliburton, a IBM, a Ford, a la empresa farmacéutica Merck Sharp & Dohme y a Nabors Drilling. Hemos subsidiado a estas empresas y las hemos subsidiado no con poco dinero, las hemos subsidiado con más de 1,000 millones de pesos. Éticamente es totalmente reprobable,
Estas empresas no requieren ser subsidiadas, son de la principal potencia económica del mundo, hoy en competencia con China. Pero también nos damos cuenta al ver esa lista que hemos venido subsidiando a empresas canadienses, europeas y asiáticas. Por ejemplo, el pueblo de México ha subsidiado con más de 5,000 millones de pesos al Banco Español, Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, al que todavía algunos mexicanos y mexicanas que viven en el pasado le llaman Bancomer. Pero ese banco hace muchos años que dejó de ser mexicano. Hemos subsidiado a Volkswagen, hemos subsidiado a Rocher, empresa franco-suiza, hemos subsidiado al banco Hong Kong, Shanghai Banking Company, con más de 2,000 millones, a Noble Group, a la empresa farmacéutica canadiense Aceras, a la empresa canadiense Hess Technologies y hasta la hindú ArcelorMittal, que se quedó con lo que antes era Sicarza en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Así. También saludos a Guadalupe Acierna. Me da gusto ver a los mexicanos y mexicanas que nos siguen desde los Estados Unidos, en este caso desde Bloomington, pero también a los mexicanos que nos siguen desde el norte, desde Atlisco, por ejemplo, como Felipe de Jesús, y como señala José Aldana, que Romero Hicks le dio dinero a la empresa de su esposa. Una manera de no dar dinero es justamente, pues, que no paguen impuestos. Porque en esa lista que presentó el presidente de la República, vemos quién se llevó la tajada del león. Televisa. 20,000 millones de pesos en 2 sexenios. 20,000 millones de pesos. Cemex, casi 13,000 millones de pesos. Grupo Carso, mediante América Móvil y Telcel, Carlos Slim, que no necesitamos subsidiarlo, 10,000 millones. ICA, Ingenieros Civiles y Asociados, casi 8,000 millones de pesos. Grupo Salinas, Inbursa, Alfa, Lala, Casas Geo, Protexa, Copamex, grupos fármacos especializados y hasta Azteca Internacional, además del Grupo Salinas. Todos con más de 1,000 millones de pesos. Es verdaderamente deleznable. La lista es muy completa. Viene cuánto se les condonó en el sexenio de Felipe Calderón y cuánto se les condonó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, llama mucho la atención la condonación enorme, 4 veces superior, en el sexenio de Enrique Peña Nieto a Televisa. Porque mientras Felipe Calderón, el espurio, les condonó impuestos por 4,000 millones, pues vemos que en el sexenio de Peña Nieto se les condonaron 16,000 millones. Y hay que recordar que Enrique Peña Nieto fue una candidatura construida por Televisa que hasta le puso esposa a la actriz Ángela Rivera. Saludos a Gardel Zarza desde Raleigh. Hasta esposa le pusieron. Y a Carmelo Orozco en California. Esposa le pusieron, todos vimos a Enrique Peña Nieto, construcción de Televisa, y luego vemos que no pagan impuestos por el orden de 16,000 millones de pesos. Pero miren, a mí me interesa mucho señalar que esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. A ver, señores del PAN, saludos a Antonio Ortiz a Laredo, Texas también.